Parte 1, capítulo 4. Requiem. Cuando era una niña, Maniva encontró un pequeño gorrión herido bajo un gran árbol en el parque de su casa. Había estado jugando sola, corriendo de un lado a otro, agitando sus brazos como si fueran alas. Siempre había deseado volar. Encontraba en ese acto cierta libertad que la cautivaba, haciéndole creer que podía llegar a donde quisiese solo con disponer de dos grandes alas. Se imaginaba elevándose sobre las casas con aleteos lentos y consistentes, observando desde allá arriba la espesura de la arboleda de los bosques, el sosiego de los lagos y la furia de los mares, con la capacidad de levantar vuelo para luego disfrutar de la caída en picada sintiendo el viento en su rostro. Al jugar a volar, se imaginaba planeando en línea recta rozando la superficie del mar, un mar a veces calmo y silencioso, en un atardecer anaranjado, mientras el sol se escondía lentamente. Creía que esta era la única manera de conocer todos los amaneceres y las puestas de sol del mundo. Y estaba en lo cierto. La mañana en que se produjo el hallazgo del gorrión, la pequeña Maniva llevaba un pantalón recortado color azul desgastado, los pies descalzos y una remera blanca de algodón manchada con tierra, que usaba únicamente para jugar con un león en el medio que parecía rugir con fuerza. También tenía puesto una gorra de algún equipo de béisbol norteamericano. El pasto siempre estaba corto y reseco por las temperaturas de la región, los paredones que delimitaban el terreno eran de 1,5 metros de altura y en el centro del parque se alzaba un gran árbol que impactaba por su prominente tamaño y por el verde de sus hojas. Maniva corría revoloteando sus brazos, casi rozando los paredones cuya pintura roja se había desgastado con el tiempo, exponiendo grietas donde algunas malezas crecían y las cuales Maniva, con su sensibilidad, no solo se negaba a arrancar, sino que incluso se lo prohibía a sus padres. Pasaba a su lado y las observaba crecer. Era la naturaleza misma brotando y haciéndose lugar con el afán de perpetuarse. Estaba admirando esas pequeñas plantas cuando de pronto un ruido corto y abrupto la sacó de un tirón de aquella actividad que la transportaba hacia los confines de su imaginación. Fue un sonido seco, como si un libro de bolsillo impactase sobre un colchón de papeles. Apenas lo oyó, Maniva detuvo de inmediato su aleteo y con el asombro de una niña observó, algo impactada, en dirección hacia el gran árbol. Sus pies descalzos intentaban ser cautos y hacer el menor ruido posible al avanzar lentamente en puntas de pie. Era una mañana soleada, había 2 o 3 nubes a la vista. Se acercó un poco más y nada aparecía, solo hojas de otoño nacidas a principio de la primavera que se desprendían con facilidad. Decidió arrimarse hasta quedar justo al lado del gran árbol, pero nada apareció. Posó ambas manos sobre el tronco, sintiendo la gruesa textura de su corteza, miró hacia arriba y solo vio ramas superpuestas y hojas que daban la impresión de ser un gran oleaje verde. Miró hacia abajo y solo sobresalía la raíz, pero de pronto escuchó el breve piar de un gorrión proveniente del otro lado del majestuoso ejemplar. La pequeña movió su cabeza y, como espiando detrás del árbol, vio a un diminuto gorrión que se hallaba tirado sobre un fragmento de hojas verdes y parecía reclamar ayuda. Maniva recuerda haber sentido, en ese momento, varias emociones entremezcladas que se asemejaban a un cóctel, cuyo producto final era una alegría desmedida. La envolvía un estado de euforia propia de la niñez en donde los nervios y la impulsividad le ganaban a la lógica y a la razón. En un primer momento no supo qué hacer. Su felicidad era tal que hubiese optado por levantarlo y continuar corriendo, tomándolo de sus alas heridas, emulando que el pequeño gorrión reanudaba su vuelo, pero al instante se dio cuenta de que eso sería cruel. Pero pronto experimentó cómo se aplacaba su impulsividad al comprender que si deseaba ayudar al gorrión herido, no podía jugar con él. Debía tomar decisiones para que en un futuro cercano pudiera volver a levantar vuelo por sus propios medios. Fue algo así como un golpe de madurez. Rápidamente se quitó la gorra y la volteó. La apoyó sobre el pasto para luego llenarla de hojas hasta asemejarla a un nido confortable. Con ambas manos en forma de cuenco, tomó al pequeño gorrión con cuidado y lo depositó sobre el nido artificial. Caminó despacio hasta el interior de su casa y un miedo repentino la sacudió al creer que sus padres la reprenderían. Siempre la advertían que algunos animales traían consigo enfermedades y para ella, un gorrión no estaba exento de esa clasificación. Al ingresar, y para su sorpresa, ambos padres la ayudaron a armar un nido aún más confortable en una vieja caja de zapatos, lo alimentaron y cuidaron de él hasta que, al cabo de poco tiempo y con una notable mejoría, lo liberaron en el parque en donde finalmente tomó vuelo con movimientos lentos y consistentes, perdiéndose de vista casi de inmediato.
Algunas nubes se fueron reuniendo en el cielo hasta opacar la claridad del sol. Ellos continuaban desplomados en la calle. El motor del jeep que trasladaba a los milicianos se volvía más y más cercano. Epimaque, quien yacía abatido, ya se había entregado al oscuro porvenir cerrando los ojos, dispuesto a esperar un impacto. El dedo pulgar de Epimaque acarició lentamente la mano de Maniva con movimientos zigzagueantes y algo sucedió. Los dedos de ella comenzaron a moverse lenta pero eléctricamente, como si algún vestigio de corriente quedara fluctuando dentro de su cuerpo y en sus dedos encontrase una vía de escape. Los ojos de Epimaque, que hasta ese instante habían renunciado a cualquier ilusión de subsistencia, se abrieron arrastrando consigo una respiración aligerada. Se deslizó con los codos tan cerca como pudo hasta sentirla y en un gesto desesperado tomó con ambas manos su cabeza mientras decenas de nubes oscuras cubrieron el cielo. Maniva, Maniva, despierta, debemos ponernos de pie, exclamó él en voz muy baja. No hubo respuesta. Intentó abrirle los ojos esperando que reaccione, pero nada sucedió. Su desesperación se acrecentaba mientras el rugido del motor del jeep Mirmavi continuaba galopando a toda velocidad, dejando a su paso grandes nubes de polvo. Gritos indescifrables y vítores parecían estar a no más de 10 cuadras de distancia, y en Epimaque el miedo creció hasta convertirse en terror, y pronto el terror devino en angustia. El cielo tronó tantas veces que se asemejaba a la carcajada del mismísimo diablo. La lluvia comenzó a caer y las primeras gotas le trajeron a Epimaque un efímero recuerdo, como una especie de asociación inconsciente que duró apenas unos microsegundos. ¿Un escorpión? ¿Por qué pasaría por su mente la imagen de un escorpión? Fue una especie de regresión hacia épocas de su infancia a la velocidad de la luz. En la escena estaba él, de niño, tirado sobre un césped verde, mientras un escorpión se le acercaba a paso lento. No tenía miedo, sino curiosidad, ya que se sentía hipnotizado por el movimiento de sus pinzas. A unos centímetros de distancia, el escorpión se detuvo y le apuntó con su aguijón. La glándula del veneno se veía húmeda y estuvo tan cerca de su rostro que una simple picadura probablemente lo hubiera matado. Pero el niño Epimaque no sentía miedo, como si quisiera observar al peligro de cerca. Actualmente, esas gotas de lluvia le recordaban a aquel escorpión apuntándolo con el veneno, escapando del aguijón. Con frecuencia se veían escorpiones en aquella región y él, de pequeño, había llegado a reconocerlo fácilmente por el brillo fluorescente que desarrollaba su cuerpo al completar el estado de madurez. Sabía con certeza que, a pesar de tener muchos ojos, no poseía buena visión. Sin embargo, contaban con una gran capacidad para ocultarse y entremezclarse con el entorno. Se preguntaba cómo lograban moverse con éxito a pesar de su mala visión, hasta que supo que lo hacían utilizando sus sentidos, lo que les permitía percibir y conocer todo lo que se encontraba a su alrededor. Esta información pasó por la mente de Epimaque en un fragmento de segundos, como si la psiquis en situación de urgencia buscase en su base de archivos datos que propicien la supervivencia sin que el sujeto siquiera se percate. Un instinto natural de conservación hizo que Epimaque afinara sus sentidos tal como lo hacía el escorpión con el que estuvo cara a cara en su infancia. Entornó apenas sus ojos y, como última estrategia antes de ser alcanzado por sus perseguidores, aguzó su vista. Observó con detenimiento su entorno, esperando encontrar algún detalle que configure una ventaja por sobre la inminente captura. Intentó comprender el abanico de opciones, aún sabiendo que el tiempo se agotaba y que las opciones no estaban ni cerca de tener la amplitud de un abanico. El viento, que en este momento se había despertado del letargo, comenzó a soplar con la fuerza de un animal salvaje, moviendo de un lado a otro las enormes copas de los árboles, y el polvo de la calle de tierra comenzó a ponerse de pie al momento que las hojas de un antiguo y gigante ombú se balancearon de tal forma que, por un segundo, dejó al descubierto un vértice de acero oxidado que daba la impresión de ser una estructura abandonada. En ese momento, Epimaque sintió una inyección de adrenalina, una carga impensada de energía que movilizó a su cuerpo a ponerse de pie con gran esfuerzo. Detrás de Maniva, la tomó de ambos brazos y comenzó a arrastrarla hacia allí. Con premura, Epimaque logró apartarse de la calle, atravesó la cuneta y arrastró a Maniva por encima del césped. El tiempo apremiaba y él utilizó toda la fuerza que le proporcionó el miedo. Los vítores provenientes de los milicianos Mirmavis a bordo del jeep se sentían inminentes y Epimaque pensó que posiblemente no estuvieran a más de 150 metros.
Continuó arrastrando a Maniva y sintió que sus brazos podían desgarrarse o que alguno de sus tendones se fuera a cortar. Realmente se sentía devastado. Terminó de atravesar el césped y luego, no sin dificultades, una pequeña zona de arbustos bajos que cruzaron, hasta toparse con las imponentes raíces de un majestuoso olmo, un ejemplar de tronco ancho. La zona estaba cubierta de acebos, cuyas hojas verdes oscuras resultaban espinosas, y de algunos ejemplares de encinas, las que habían cubierto el césped de bellotas. Epimaque no tuvo más remedio que arrastrar a Maniva por sobre las raíces a pesar de las heridas que esto podía provocarle. Al franquear dos grandes arces, levantó la vista y se vio de frente con un contenedor marítimo abandonado, de 6 metros de largo, cuyas puertas parecían flamear como una bandera por efecto de la potente fuerza del viento. Sus ojos se abrieron entre asombro y confusión. Estaba atónito con el hallazgo, pero no había tiempo para la perplejidad. Continuó desplazando el cuerpo de Maniva, caminando hacia atrás tan rápido como podía en dirección a las puertas, y luego se introdujeron en la oscuridad del habitáculo. Una vez dentro, un último impulso lo dirigió a cerrar las puertas que aún permanecían flameando. A esta altura el viento parecía una furiosa marea. Luego cayó al suelo como una gran bolsa de arena. En ese momento, el jeep tomó la curva a toda velocidad y frenó desperdigando piedras y formando una nube de polvo. Desde el interior del contenedor oía los gritos y retos de los milicianos, quienes ejecutaron 3 disparos en dirección al cielo y regresaron hacia su puesto de control. La repentina desaparición de Maniva y Epimaque los tomó por sorpresa, dejándolos confundidos, pero no menos eufóricos, ya que de todas maneras sabían con seguridad que próximamente los encontrarían y estos no correrían la misma suerte. Ningún habitante Costac salía vivo de la cacería Mirmavi, y eso era una certeza. Faltaba poco para el mediodía y un gran silencio reinó en Lac de Mesla. Algunos truendos pretendían ser parte del odio y se lanzaban hacia el mundo terrenal expresando su descontento mediante soliloquios amenazantes. En el puesto de control, los milicianos se habían resguardado del viento y aprovechaban la inactividad para continuar bebiendo ginebra y vodka. De algún modo, la ebriedad les daba valor definitivo a la hora de matar a sangre fría. Cada rincón del pueblo permanecía calmo, como si la torrencial lluvia que en ese momento se había desatado aplacara por un rato la violencia. Se asemejaba bastante a un volcán momentáneamente inactivo, a un gigante dormido, a una bomba cuyo reloj temporizador se interrumpió hasta nuevo aviso. Varios minutos pasaron hasta que Maniva comenzó a recobrar poco a poco la conciencia sin llegar a despertar completamente. Lo único que lograba percibir era la oscuridad dentro del gran contenedor. Se sentó en el suelo y escuchó las gotas de la lluvia golpear con furia sobre el techo de acero. Se sintió espantada porque desconocía completamente en qué sitio se encontraba. Dudaba de cómo había llegado hasta allí y pensó que quizás eso era la muerte. La dominaba una gran confusión y sus ojos se humedecieron del miedo. Se desplazó hacia atrás impulsada con las palmas de las manos sobre el suelo de madera buscando un límite. Una pared, un desnivel, algún objeto, algo que delimite aquel territorio inexplorado. Precisaba encontrar algo que la sitúe y que le otorgue algún indicio de su ubicación actual. Se percibió insignificante ante el panorama. Retrocedió hasta chocar contra el panel trasero del contenedor y tuvo la sensación de que un dejo de claridad entraba por uno de los laterales. Mientras hacía un enorme esfuerzo por levantarse, deslizándose contra la chapa, pasó su mano por la pared lateral hasta dar con aquello que proporcionaba un poco de claridad. Cuando llegó a la altura de la cintura, su dedo índice se introdujo por un pequeño orificio cuyos bordes sobresalidos hacia adentro le lastimaron y de un tirón quitó su dedo rasgándose un trozo de piel. Un silencioso grito de dolor salió de su boca. Se arrimó para observar el orificio de acero de cerca y tocando el relieve como quien analiza minuciosamente la textura de restos fósiles recién hallados, confirmó entre sorpresa y rechazo una verdad que la transportó de inmediato al infierno al que estaba sometida. Ese orificio era producto de una bala. Se puso de pie y miró con cautela hacia el resto del espacio que habitaba. La escasa luz que ingresaba le permitió comprobar que alguien estaba allí, tirado en el suelo casi al lado de las grandes puertas. Supuso que era Epimaque, pero la incertidumbre la llenó de temor. No podía verlo con claridad, pero intuía que era él. Le pareció notar también algunos objetos apilados justo en la esquina del contenedor.
Su entendimiento estaba cada vez más desorientado e intentó reconstruir el escenario. Inmóvil, con sus piernas inertes, movió las palmas de sus manos, las giró lentamente y sintió que allí sostenía todo el peso del miedo. Pensó en lo que estaba sucediendo y se quedó inmersa en aquellos profundos pensamientos. La giraba hacia un lado de manera sumamente cuidadosa, movía cada dedo por separado y lo examinaba meticulosamente. Experimentó la sequedad de su boca. En realidad no pensaba en sus manos ni en la sed, sino en la comprobación de que estaba realmente viva. Sus funciones vitales parecían conservadas. Cerró los ojos e intentó con todas sus fuerzas desechar el miedo. Se tocó el rostro con la yema de los dedos y los sintió fríos. Se pasó la mano por el pelo, luego registró su ropa, que para ese momento eran andrajos, y sus manos resecas se cubrieron de polvo. De algún modo entendió que, para salir de allí e ir en busca de sus hermanos, primero debía confirmar que aquel sujeto tirado fuera Epimaque, para luego comenzar a idear con él un posible plan de escape. Intentó no desconfiar de su intuición para así aminorar su temor. Maniva se tomó unos minutos para estudiar la situación. ¿La matanza continuaba allí afuera? ¿Estaba a salvo allí adentro? En caso de que la cacería no hubiera cesado, ¿cuánto tiempo tardarían los milicianos en descubrirla? ¿Aquel sujeto tirado era realmente Pimaque? Solo veía una silueta. Creyó que tal vez debía esperar a que la claridad iluminara con mayor fuerza. Le pareció que eran horas de la tarde y que posiblemente el sol estuviera descendiendo, por lo que esa sería la mayor iluminación que conseguiría ese día. Tenía la sensación de estar siendo consumida por aquella gran ausencia de luz, por lo que reguló su respiración y pasó sus manos por sus piernas y brazos para comprobar que no tenía ninguna herida de gravedad. Un ardor intermitente provenía de la espalda, justo por encima de la cintura, que le daba la impresión de ser rasguños. No lograba identificarlo con certeza hasta que pasó sus dedos y percibió unos cortes profundos que parecían ser recientes. Pensó en acercarse a reconocer aquel cuerpo, pero finalmente decidió no hacerlo, por lo que se deslizó en el mismo sitio donde permanecía de pie hasta quedar sentada. Con ambos brazos envolvió sus rodillas y allí apoyó su cabeza. Así se sintió protegida y menos vulnerable, a pesar de saber que la sensación de seguridad era ficticia, ya que tan solo había optado por encogerse y ocupar menos lugar en un ambiente en donde era mejor no existir. Deseaba evaporarse y volverse aire, un aire que se inmiscuyera por el agujero del contenedor unificándose con la brisa externa hasta elevarse y perderse por entre los vientos, las brisas y las calmas del mundo. Allí sentada, intentó mentalmente deshacerse de su cuerpo y solo ser parte de la mente y de los pensamientos. Aquel era un buen sitio para permanecer. Selló sus ojos con fuerza e intentó citar a sus padres a la escena. Maniva despertó de golpe al oír que aquel sujeto que permanecía acostado en el contenedor se levantaba lentamente. Atinó a observar cómo la silueta negra se ponía de pie entre tambaleos y caminaba con dificultad mientras parecía sacudirse sus ropajes, pero no quiso mirar demasiado. El sitio se le hacía cada vez más pequeño y sentía que el hermetismo de aquella estructura de acero se tornaba más y más asfixiante. La silueta comenzó a acercarse a ella y eran pasos que arrastraban una de sus piernas. Afuera, el viento soplaba con fuerza y el movimiento de los enormes follajes de los árboles parecía pedir silencio. Ahora casi podía verlo con claridad y estaba solo a un paso de descifrar su rostro, pero a pesar de eso no quiso mirarlo. Enterró con ahínco su cabeza entre las rodillas flexionadas y con fuerza presionó sus brazos sobre sus piernas hasta donde pudo. Pronto las dos manos de aquel se apoyaron con deferencia sobre la piel de sus hombros y ella reconoció aquel roce. Sintió que en algún momento de su historia ese mismo tacto le había brindado calidez y su mente le dijo que en algún episodio de su vida esas manos la habían tomado de su rostro e intentado calmar. Maniva levantó con precaución la mirada para comprobar que era él, Epimaque, y al instante el miedo se aplacó de forma automática. Tras reconocerse, ambos se alegraron de poder permanecer juntos sin amenazas al acecho, y en ese momento Maniva descubrió una nueva sensación hacia Epimaque, la cual nunca había considerado como una posibilidad.